Nos pueden escuchar de vuelta si quieren y quieren escuchar de vuelta estas secciones. Lo hacen en www.facebook.com/FM San Alfonso 103.9. Buscan ahí la radio comunitaria de Yerba Buena y ahí van a encontrar estas secciones. Esta sección la van a encontrar repetida hoy en la página, no se la pierdan. Y seguramente en YouTube más adelante. La voz comunitaria, un espacio común, pero diferente. Escuchemos un poquito entonces, guitarronas, guitarretas. ¿Qué más se escucha ahí? Una guitarra eléctrica, un bajo ahí, ¿no? Pedro, ¿qué decís vos? Estamos con Pedro Bosniak, que produce unos maravillosos enlatados que están en la página de YouTube. 103.9 FM, 103.9 Tucumán, Argentina, que también los escuchan en la página y ahí directamente acceden a los audios de YouTube. Así que les recomendamos que escuchen música de la buena en el canal de YouTube de la radio 103.9 Tucumán, Argentina, y accedan a la sección. Lo mejor es también, bueno, escuchen la música de la música, ¿eh? La voz comunitaria, un espacio común, pero diferente. Ahí estamos. Vamos a una pequeña pausita musical. Ahora tenemos el remate cultural con nuestro querido Pedro Bosniak, que además tiene la musa de la música esta noche, a través de la 103.9. Pedro ya está listo para salir al aire. Pedro Bosniak con esta columna. Ya volvemos con más La Voz Comunitaria aquí en la 103.9, la radio comunitaria de Yerba Buena. Quédate en la 103.9, la radio comunitaria de Yerba Buena. En instantes vuelve La Voz Comunitaria, un espacio común, pero diferente. Comunicate con nosotros 3816-518677 FM 103.9. El remate cultural, novedades, con noticias, con cosas que seguramente son curiosidades a nivel cultural, algo que seguramente no sabías y lo vas a encontrar aquí en el remate cultural con Pedro Bosniak, que además tiene su programa hoy a las 9 de la noche. Y damos motores a Pedro Bosniak en su momento de autodenominado el remate cultural. La primera transmisión radial, y esto siempre amerita un aplauso en el corazón, ¿no? Para todos los que escuchan la radio. Y hoy estamos trayendo a quienes nos escuchan a través de internet, que estamos a través de nuestro canal de YouTube, Radio FM 103.9 Tucumán, Argentina. Ahí lo estuvimos promocionando un poco. Vuelvan, les invitamos y las invitamos a conocer este lindo espacio. Que además tiene un montón de cosas interesantísimas. Quienes quieran seguir escuchándonos pueden hacerlo a través de este canal. Vamos a tener el remate de la cultura, el remate cultural con Pedro Bosniak. Y este es un momento, este es un suplemento también, una columna, un momento fantástico. Y queremos hoy volver a tener esta gracia, esta buena oportunidad que nos da la vida de encontrarnos con queridos amigos como Pedro Bosniak. ¿Estás con nosotros, Pedro? Así es, Noel, estoy con ustedes. Sí. Buen día. Qué bueno saber que está llegando ya el fin de semana y que se vienen los remates de la cultura. Exactamente, sí, siempre recibido este momento, este segmento y esta oportunidad de poder expresarnos con mucha alegría, ¿no? Con muchos auspicios. Le contamos un poco a la gente que quienes están escuchando la radio lo pueden hacer cada jueves en este espacio que es el remate cultural, y hoy siempre la historia de la cultura nos trae excelentes oportunidades para hablar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con cositas que no conocemos de nuestra cultura, ¿no, Pedro? Las cosas que no conocemos, como en el buen decir de un sabio, es decir, este sabio era el autor de aquel gran personaje que fue Sherlock Holmes, que comienza su magna obra literaria diciendo: mi trabajo es saber aquello que la gente no sabe, ¿no? Y muchas veces hablar de estos temas es decir aquello que no solo lo que no sabemos o indagar sobre lo que no sabemos, sino tratar de preguntarnos entre nosotros o a nosotros mismos
qué no sabemos o qué nos falta por saber, claro. Y sobre todo la historia no escrita, que es otra faceta de este no saber o haber aprendido mal la historia. Sobre todo porque además nos debemos a la historia para no repetirla. Exactamente, y vemos tal cual se ejecuta una cruel maniobra del destino, que no es otra que la elección de los pueblos, que es cuando olvida su historia, cuando no la revisa o cuando no quiere reconocerse en un espejo, y ese pueblo no se ve muy lindo ante el espejo de la historia, se ve, repite la historia, repite los errores casualmente por la dificultad de no saber ver en ese espejo de la historia, y repite la historia. Y además teniendo en cuenta que hoy hay algunos factores que nos hacen ponernos en este lugar de no saber realmente con qué nos estamos equivocando. Tal vez estamos sumidos en un océano de medios informativos que nos saturaron, ¿no? Y tal vez en vez de elegir bien qué es lo que queremos escuchar o oír, estamos tal vez hipnotizados. Bueno, dijiste una palabra clave, una palabra muy profunda e intensa en estos tiempos, muy intensiva. Estamos hipnotizados por, primeramente, la desinformación, es decir, una historia falsa, una historia oficial, que nos envuelve como parte de una supuesta realidad, o bien la que llamaron muchos poetas, incluido aquel gran Luis Franco, admirado y muy ponderado siempre por Jorge Luis Borges, a su contemporáneo Franco. Luis Franco, gran, excelso poeta, de mucho materialismo, de mucha conciencia, y a la vez muy metafísico, es decir, que trasciende otros ámbitos que no sean los conocidos, indaga sobre el erotismo, pero indaga sobre la trascendencia del espíritu, de la conciencia, y él solía decir que a los representantes de Dios los llaman los ventrílocuos de Dios. Ajá. Con respecto a esta mentira oficial de lo que se dice, de lo que no se dice, o de lo que está velado entre nosotros como información a través de libros, de revistas, de diversos medios, y a la vez hipnotizados. ¿Por qué? Porque creemos que estamos leyendo la verdad o escuchando la verdad a través de la radio, de los diarios. Cuando en realidad estamos creyendo o nos estamos hipnotizando a nosotros mismos sobre que creemos que estamos conociendo la verdad cuando ejercemos ese hecho de lo que se llama informarse, leer el diario, ¿no? Ese hábito tan hermoso que tenían nuestros tíos, abuelos, padres. Claro. Y además poder comprender que debemos ser responsables también. El otro día escuchaba a un gran científico estadounidense, bueno, justamente estadounidense, y se llama Neil deGrasse, y explicaba que los estados de la materia no son solamente el líquido, el gaseoso y el sólido, sino que también otro estado de la materia que desde el siglo XX en adelante se lo viene reconociendo, que es el estado de la información, ¿no? Que termina siendo como una manera de nosotros de poder asimilar como la realidad, ¿no? A través de la información. Nosotros decodificamos a través de la lectura, de la palabra escrita, de las imágenes transmitidas por televisión, por plasma hoy, a través de supuestos satélites. A eso se cuestiona y pone en tela de juicio hoy de que no hay satélites. Y lo dicen personas que son avaladas por estudios o especialidad que se ejerce desde la ciencia. Y casualmente eso es lo que vivimos, ¿no? Vivimos un mundo en donde tratamos hoy más que nunca, quienes nos decimos ávidos o despiertos o anhelantes de querer despertar, en el cual cuestionamos la información y cómo decodificamos lo que vemos y vivimos a diario, puesto que para nosotros es muy nuevo enfrentarnos a ciertas problemáticas que en realidad subyacen a lo largo de la historia de la humanidad. No es algo nuevo hoy, solo que en realidad nos estamos enfrentando a cosas muy antiguas, pero de la cual no teníamos conciencia por esa hipnosis o porque creíamos estar informados, o preferíamos mirar para otro lado cuando veíamos que sucedían, o algún sentido nos indicaba que estaban sucediendo ciertas cosas
que había que cuestionar y no lo hacíamos. Hoy la columna en particular tiene que ver sobre todo con esto, ¿no? Con la cultura. Bueno, la cultura precisamente es una de las virtudes humanas. La cultura, como sabemos, es todo, pero puede tener vicios, estar viciada. Y casualmente una de mis luchas personales, como la de otros tantos, y sobre todo en estas épocas de revisionismo histórico, es donde se plantea que tenemos que enaltecer la cultura, uno de los más supremos ejercicios del ser humano cuando se los alimenta desde sus más positivos y elevados ideales, puesto que la cultura es todo. La cultura es una vecina contándole un chisme a otra. Sí. Muchas veces los chismes perjudican a un tercero. La cultura es una audición de una orquesta sinfónica en un teatro, o la presencia ante una obra de teatro, desde lo teatral, desde la disertación, los diletantes, el mundo de los diletantes y actores de teatro y televisión. De manera que tenemos un elevado sentido de la cultura, pero nos olvidamos que cuando las citamos, estamos refiriéndonos a un cúmulo de circunstancias y de células que hacen a la cultura, pero que en un cinismo del carácter social general no aceptamos que cultura es todo, o no queremos ver que la cultura es precisamente muchas veces los aspectos más negativos de la sociedad, o los vicios de la conducta más perniciosos, más dañinos de la sociedad. Todo es cultura. Todo el conjunto de las acciones humanas. Muy bien, muy bien, muy bien. Y sobre todo porque además este conjunto de elementos, de características que hacen a la cultura en general y a cada cultura en sí misma, ¿no? Porque esto que nos pasa hoy en Argentina, de decir vivimos siempre en crisis, en algún punto tal vez para los que nos ven desde afuera dicen, ¿es parte de la cultura o de la civilización argentina estar de crisis en crisis? Bueno, en algún punto también tiene que ver con cómo los argentinos nos fuimos posicionando en el mundo. Y nos cuesta aceptarnos muchas veces como lo que somos. Esto ocuparía un pequeño pero muy interesante paréntesis a desarrollar si es que nos ocupamos de esa conducta y de lo que llamamos con respecto al ser argentino. Sí. Realmente los pueblos, y en lo particular el argentino, que es un rejunte y conjunción de diversidad de pueblos e idiosincrasia, debería ser más que ningún otro pueblo hoy un revisionismo de quiénes somos, porque hay un gran cinismo que yo critico y que es precisamente lo que vemos en las noticias, en los eslogans o lemas con los que en la misma prensa pretende catalogarnos o autodenominarnos o referirse al ser argentino, pero siempre marcando unas características en las cuales se trata de ver algo, sí, pintoresco, pero sin señalar por qué ejercemos ciertas actitudes que tarde o temprano resultan en detrimento de nosotros mismos, es decir, de un sector para con otro de la sociedad. Sobre todo entender a través de el remate cultural, le invitamos a la gente que escuche el remate cultural tanto en nuestras páginas de YouTube y tanto como en nuestras páginas de Facebook de 103.9 Tucumán, Argentina, la radio comunitaria de Yerba Buena. Le agradecemos un montón a la gente, le agradecemos un montón a quienes se van sumando. Mientras hablamos con Pedro y cómo la cultura abarca aspectos de la religión, la moral, las artes, lo protocolar también, ¿no? La ley misma, que en estos días, en este mes de enero, la ley en sí misma estuvo, la ley nacional, ¿no? La Constitución argentina también es parte de nuestra cultura. Y cómo estuvo este último mes, en algún punto para algún sector de la sociedad pisoteada, para otro sector está haciendo una reforma necesaria, y cómo también la gente se tiene que ir apropiando de cosas a las que no les daban no les prestaban ni atención, como es el tema de ponerse a leer la Constitución Nacional. El otro día veía un periodista cómo retaba a una diputada de la Libertad Avanza diciéndole, ¿usted leyó la Constitución? Y ella dijo, la tengo leída. No es lo mismo decir estudió la Constitución Nacional que tenerla leída como elemento de nuestra cultura, ¿no? Y ahí es donde hablamos casualmente del cinismo de nuestros actos y por los cuales debemos responder, todos y cada uno de forma responsable. Y primeramente desde la humildad. Esta es una lección que nos da la historia y una lección de vida que va a sufrir más temprano que tarde los que se dicen representantes del pueblo. Es decir, la Constitución ya estuvo, es
este momento, en esa tela de juicio, solo que no es de público conocimiento, no es masivo, por esa paradoja que se produce, de que recibimos una información pero que no pasa por un colador social, lo damos sentado. Esta información en concreto sería que, como sabemos, nuestra Constitución ha sido reformada desde 1853, pero en épocas más modernas, más cercanas a nosotros, ya desde hace unos 80 años en adelante, muy en particular, ha sido muy trastocada, manacollada, manoseada, para favorecer precisamente los intereses no solo de ciertos sectores internos de nuestra patria, sino los favoritismos e intereses particulares no siempre buenos, non santos, de las que se autoproclaman potencias, por ejemplo, Inglaterra fundamentalmente y Estados Unidos, que están muy interesadas en que nuestra Constitución se malverse, se trastoque y más aún en los últimos tiempos, desde 2020 hasta ahora, nuestro Código Civil, reduciéndonos a la característica prácticamente de animales experimentales de laboratorio. Cuando uno lee entre líneas de cómo fue reformado y redactado el Código Civil, uno se espanta. Entonces, si teníamos tan buenas, tan maravillosas e injundiosas sabidurías compendiadas en un alto ideal de un pueblo para el libre ejercicio de sus derechos y garantías, en la Constitución y en nuestro Código Civil, entonces, ¿qué intereses se mueven subterráneamente para trastocar precisamente lo que es nuestra Carta Magna? Y trastocar así nuestras vidas y, por supuesto, nuestras conductas para hacerlas derivar en beneficio de esas potencias extranjeras. Esto es lo que criticamos a través de la historia no escrita, de la información no dicha o disfrazada, que es la desinformación. La gente confunde hoy desinformación y le llama información porque es un costumbrismo popular, en lugar de revisar la verdadera historia y qué se esconde detrás de la noticia oficial. Son estos pequeños rasgos culturales, ¿no? Estas porciones pequeñas, significativas de la cultura que dan como el perfil al argentino también, que como dice Pedro, en algún punto tiene, a pesar de todo lo maravilloso que es el país, la Argentina, también tienen todos esos rasgos que transmiten al interior de los grupos algunos mensajes medio macabros, ¿no? Que cobran fuerza para luego ser exteriorizados y en algún punto, bueno, eso sabemos porque Argentina también ha vivido épocas de terror y en algún punto cómo se utilizó también a la cultura para aculturar a la gente, ¿no? Para cómo es raro esto, ¿no? Cómo se utiliza también a los medios culturales o a los medios de comunicación para ir sacándole cultura a la gente, que vaya perdiendo ese valor educativo que nos caracteriza. La cultura es la primera gran herramienta de la seducción de las masas, que si se ve trastocada por esos mismos intereses que mencionamos, intereses de personajes siniestros a la sombra, pero que van a disfrazar sus intenciones a través del impacto visual, de la imagen, de la música o de una determinada filosofía de expresión. Y es ahí donde lo que entendemos por cultura, aquella llama que jamás debemos dejar apagar, según dice nuestro gran Giuseppe Ingegneri, José Ingeniero, italiano, devenido en hijo directo de Argentina, allá por 1898 escribía artículos que luego se compendiarían en El hombre mediocre. Él decía allí mismo, entre otras grandes, monumentales citas de su intelecto, que la cultura es una llama que jamás deberíamos dejar apagar, puesto que si se pierde, no se la puede recuperar, citando su frase textual. Y es ahí donde la cultura, si es trastocada o pervertida, puede usarse con fines de seducción y sometimiento de las masas. Esto hay que pensarlo y estar en alerta respecto de esta posibilidad, que no es una posibilidad remota, puesto que siempre hemos visto en los últimos 60 a 70 años, con el surgimiento de la televisión, sobre todo hace 70 años, que precisamente la sociedad se rige por aquel impacto de las imágenes de la propaganda, como la conocemos. Y algo que piensa por nosotros, y que nos hace creer que vivimos una ilusión de libertad y de la posibilidad de elegir, sobre todo. Y esto es muy peligroso cuando el ciudadano no es pensante y no es un filósofo desde
tercer grado, como debería serlo, citando al gran Cuchi Leguizamón de nuestra provincia vecina de Salta, que él decía en una entrevista a finales de los años 80 a una periodista que el niño ya debería ser un filósofo y pasar a cuarto grado ya siendo filósofo desde el tercer grado. Incluso en universidades como la Nacional de Tucumán, donde está la misma facultad de Filosofía y Letras, y la carrera adentro de esta facultad de la licenciatura en Filosofía, y yo me acuerdo del hermano de una amiga que ahora ya está recibido, en esta cuestión de, le gustaba mucho, bueno, él trabaja en la universidad, pero en otro estamento, ¿no? Que no tiene que ver con la docencia. Sin embargo, cuando estaba estudiando, surgía esta pregunta, ¿no? ¿Qué podés hacer cuando te recibas de filósofo o de licenciado en filosofía? ¿Para qué te sirve, no? Y en realidad es parte de nuestra... es parte del pensamiento humano, ¿no? Este amor por el conocimiento que también es parte de la cultura, ¿no? Esta cultura dinámica, esta cultura que va cambiando y que nos obliga a ayornarnos también. Claro que nos tenemos que ayornar, nos tenemos que modernizar, y es uno de los pilares fundamentales de decir que revisamos nuestros conocimientos o revisamos la historia haciéndonos responsables de nuestros actos y de lo que podamos descubrir para enfrentarlo al momento presente. Pero también es muy cierto lo que estás diciendo, que si bien es cierto una casa de altos estudios en una universidad comprende ese universo de conocimientos, también debe comprender ante todo el hecho de cuestionarlos, porque ningún conocimiento es incuestionable, y sobre todo cuando hoy estamos bombardeados por dogmas y doctrinas que precisamente le interesan mucho a esas llamadas potencias extranjeras y sus agentes de penetración, cuyos nombres, siniestras figuras y sus nombres hoy son muy conocidos por la sociedad, lamentablemente no por un grueso. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, como decimos, a esa cultura de la desinformación, donde esos mismos canales y medios, a través de los medios masivos de comunicación, desinforman al público manejando una información, pasándola a través de un tamiz, de un colador, de manera que la información sea potable, sea hermosa, esté bien vestida y perfumada, pero ocultando lo que en su interior realmente vale y significa esa información. Hoy en nuestra época, con otras tecnologías, podemos superar y saltear ese obstáculo y realmente acceder a información de primera mano, sobre todo porque muchos de nosotros nos hemos transformado en cuestionadores y en informadores, algo que yo aplaudo en la gente cuando filma los famosos cortos, ya sea a través de un celular o envía un mensaje a través de un sonido de WhatsApp o de mensajería por Facebook. Claro. Está siendo un informador, está deviniendo en periodista. Ya esa característica va ocupándose, extendiéndose a un grueso de la sociedad, que es el que importa realmente para que un pueblo esté fortalecido por la verdad, por la verdadera información, sin claro, cambios, sin tapujos, sin disfraces. Eso es lo que nos afecta y perjudica. Entonces una institución, una casa de altos estudios o una universidad no debe dejarse penetrar por esos lobbies, dogmas, doctrinas, y además ser cuestionadora de lo que se conoce hasta ese momento. Tenemos muchas veces por conocimiento una información sagrada, intocable, y no siempre es así. Hay que saber cuestionar y por supuesto ser valiente para poder hacerlo, y cuestionar a conciencia, con responsabilidad. Y sobre todo tener en cuenta que también hay muchos procesos que se van creando en los mismos niños, ¿no? Como decía Pedro aquí, el proceso de enculturación es un proceso en el que el individuo va tomando, ¿no? Esto que pasa con los niños cuando van a la escuela, este proceso que es parte de la cultura, y ahora con esta sección que es el remate cultural intentamos que no se produzca el proceso de aculturación, ¿no? Esto que nos tiene a veces atrapados a través de los celulares o a través de los medios que intentan conquistarnos desde otros países con la cultura. En vez de encultural o transculturalizar, nos quieren acultural. Eso se dice desde muchos espacios, ¿no? Y a veces me parece que no es algo azaroso, sino algo que está hecho a propósito. Bueno, eso es el fenómeno que mencionábamos hace un instante, cuando hablamos precisamente, y hablábamos en nuestro episodio anterior, de que es la paradoja que se presenta ante nosotros de los mismos medios de comunicación
que nos permiten con gran facilidad intercambiar información o acceder a ella, pero produciendo la paradoja que, dada la velocidad, dada la gran capacidad de información con la cual podemos interactuar a través de esos dispositivos y medios, se produce la incapacidad de codificar, de significar para uno mismo esa información en un lapso de tiempo más o menos corto, y además para poder cuestionar y compartir con otros. Por ejemplo, apenas recibimos una información, no la cuestionamos, la compartimos inmediatamente con el otro en Muy WhatsApp, solo porque es rápido, fácil, y yo sé hacerlo, y para mí me resulta fácil y hasta divertido. No hemos cuestionado y no nos hemos autocuestionado la responsabilidad ante el video, el mensaje de un video que estoy compartiendo. Entonces todo deviene a la postre en un juego de intercambio de lo que tenemos por verdad o información certera, y no lo cuestionamos, y si lo queremos cuestionar, no siempre resulta difícil cuestionarlo, puesto que debemos saber, por ejemplo, acceder a la Deep Web, que se ha codificado, se ha cerrado al gran público. Ahora no es tan fácil y está muy espiada sobre quién entra y quién sale a esa información profunda, que son las raíces de Internet, podríamos decir, que hasta 2019 y 2020 podríamos acceder. Por ejemplo, sobre el riesgo de que nos están viendo los hackers, los administradores de las empresas que administran, manejan la Deep Web. Entonces ahí sí podemos acceder a información que nos permita cotejar. Por ejemplo, ayer veía un interesante, hoy llamado Reel, que son los famosos cortos de información a través de videos que se comparten, con respecto a la célebre Madame Curie, de apellido de soltera, la polaca Skłodowska, Madame o señora de Curie. Se dice oficialmente en varios videos sobre respectivos a la radioactividad y a su descubrimiento del radio, estudio y descubrimiento del radio, de las ondas de radio, y por supuesto el uso médico que a través de las radiografías, de la aplicación de radiografías, y junto a su esposo, casualmente de ellos se habla de que sus cadáveres hoy emiten 100 años después, algo más de 100 años después, radioactividad que es dañina para quien se encuentre cerca de los mismos, en las respectivas criptas donde estos se hallan, y que inclusive sus cuadernos están contaminados por esta radioactividad, siendo que no es así. No es así. Cuando realmente investigamos y sabemos sobre la vida y los artículos que usaba para su trabajo de investigación la señora Madame Curie, vemos que, por ejemplo, la radiación que emiten sus cuadernos no supera aquella misma que recibe una persona que viaja en un avión. Si se hace ese estudio radiométrico, o por ejemplo, que sus cuerpos emiten una radiación perniciosa para quien esté cerca, y se ha comprobado científicamente que no es cierto, sino que la radiación que emite, en un dato correcto, es no más que la que emite el granito que tiene sus lápidas. Claro. Entonces, ¿qué estamos viendo o entendiendo por información solo por verlo en YouTube? Y cuando en realidad hay una especie de propaganda de la desinformación sobre datos que hacen dar miedo. También así se conoce a las chicas radioactivas que manejaban ciertos minerales radioactivos en los años 20 para hacer joyas, y eran joyas hechas en talleres de una manera artesanal. Hay un video que habla de chicas que están luminosas y que parecen ser filmaciones de la época, y hoy podemos trastocar esas imágenes con efectos de video, efectos visuales, efectos de sonido. Realmente no todo lo que vemos es tal como lo vemos, sino que más bien es una invitación a cuestionarnos sobre lo que vemos, oímos, para realmente poder arribar a ese tesoro, esa gema tan difícil de encontrar, que es la verdad, que debe ser en cada uno de nosotros un ideal de búsqueda en la vida y de conducta, por supuesto. Enfrentarnos a la verdad, asumirla, es difícil, pero deberíamos querer ver la verdad desnuda en toda su esplendor y belleza antes que dejarnos seducir por supuestas verdades, porque ellas son hermosas o están dichas en un cierto tono, o ofrecidas en un cierto formato que parece que es prometedor ante nuestros ojos.
pareciera prometedor ante nuestros ojos, y siendo que no, que realmente están ocultando muchas cuestiones y cuestionamientos a enfrentar, muchas preguntas en realidad. Excelente. A enfrentar a ese cúmulo de noticias y de información, como las llamamos. Excelente cómo nos vamos a ir nutriendo un poco de toda esta información y de estos cuestionamientos quiero decir, que tiene la cultura en sí misma, porque bueno, no estamos solos en este mundo de toma y daca, como decía el querido autor, dramaturgo Jacinto Benavente. Este mundo de toma y daca, este mundo de cuestiones en el que la intercomunicación, el intercambio es moneda corriente. Vamos entonces en este intercambio de información que hicimos con Pedro Bosniak, siempre a analizar en el remate cultural las cuestiones que tienen que ver con los medios de comunicación, con la cultura en sí misma. Hoy estuvimos explorando un poco sobre cómo se producen los procesos de aculturación, de invasión también con cuestiones de los medios de comunicación. Vamos a ampliar un poquito esto para la próxima semana. El jueves, acuérdense, a las 11:30 de la mañana tenemos el remate cultural, siempre explorando un poco el término cultura, las etimologías, las concepciones básicas de nuestra cultura y civilización en nuestra querida Argentina, sobre todo. Gracias, Pedro, por tu sección, y la vamos a esperar ansiosamente la semana que viene, el jueves a las 11, y si no la quieren y volver a escuchar, la pueden hacer a través de YouTube. En YouTube buscan 103.9 Tucumán, Argentina, y van a escuchar todos estos podcasts y mucho más. Muchas gracias, Pedrito. Gracias a vos, Nahuel, y gracias a la audiencia por estar dispuesta, por escucharnos, y en caso de haberlo disfrutado, muchas gracias por disfrutar y de acompañar nuestro segmento a través de la cultura y de nuestros desarrollos y análisis. Excelentes definiciones de la cultura en todas las disciplinas sociales que nos hace Pedro Bosniak. Seguramente la semana que viene vamos a tener algunos pedidos de la gente que fue escuchando a través de internet, a través de la radio, a través de los canales de YouTube o de Facebook también. En YouTube búsquenla, 103.9 Tucumán, Argentina. Definiciones de cultura a través de la historia, la antropología simbólica, un poco de todo aquí en el remate cultural. Seguramente la semana que viene vamos a tener algunas propuestas. No se olviden de ir poniendo en los links, en los comentarios, qué es lo que quieren que Pedro pueda desarrollar para la próxima semana. A mí me gustaría hablar sobre esta cuestión que tiene que ver con las concepciones clásicas de la cultura, ¿no? Para la próxima semana ya vamos a estar viendo eso seguramente con Pedro, y cómo las bellas artes en algún punto se van transformando en esto que nos dice Pedro hoy, ¿no? Los filtros de los celulares, las cuestiones que tienen que ver con qué es lo que es apreciable, ¿no? El mismo concepto de cultura, de arte lo dice, ¿no? Son objetos dignos de ser apreciados. ¿Qué es lo que hoy es digno de ser apreciado en la cultura y qué es lo que está puesto a propósito ahí para que lo consumamos? Todas estas cuestiones las vamos a volver a ver y las vamos a seguir revisando en las próximas emisiones de El Remate Cultural con Pedro Bosniak. Llegamos entonces al final del programa de hoy y agradecemos a todos los que han estado también en esta emisión. Muchas gracias, Pedrito. Gracias a vos, Nahuel. Muchas gracias por esta hermosa comunicación, por estos lazos de comunicación que compartimos entre nosotros y hacemos llegar a nuestros queridos oyentes. Por supuesto. Nos encontramos entonces el próximo jueves con el remate cultural y mañana viernes con La Voz Comunitaria. Acuérdense, nos escuchan a través de facebook.com/FM San Alfonso, y si no, nos escuchan de vuelta las veces que quieran en el remate cultural también en YouTube, en el canal de 103.9 Tucumán, Argentina. Esto fue el remate cultural. La Voz Comunitaria, un espacio común, pero diferente. La Voz Comunitaria, un espacio común, pero bueno, distinto.